diferido, estamos en dos conexiones y cada uno está en su casa, básicamente. Ahí está, grabando. Bueno, ¿se escucha bien? Dice que se escucha bajo, Fede, que te escuchás bajo. ¿Ahí? Hola, hola. Un poco mejor, dicen. Bueno, trato de hablar Ahí va, ahí va. cerca del Bueno, yo me micrófono. silencio. Bueno, todo esto es lo que fuimos viendo la clase pasada. Estoy llegando acá. Les agregué esta partecita que había quedado como medio quizás confuso, o no lo expliqué bien, de cómo es que Eratóstenes pudo medir el radio terrestre. ¿Sí? Acá le puse las consideraciones del modelo. Fue desde Siena una ciudad de la antigüedad, no es el Siena de Italia. Porque la vez pasada estaba buscando las medidas y no me daba. Está en África. Fíjense que Eratóstenes que usó un día, que es un día en particular, donde el rayo incidente sobre el trópico de Cáncer es prácticamente perpendicular, lo que le decía el otro día. Entonces se desplazó, bueno, en realidad él no se desplazó, mandó a alguien a medir el ángulo. ¿Qué conceptos trigonométricos se conocían para la época? 255 a.C. Bueno, relaciones de ángulos, ¿sí? ¿Qué pasa con los ángulos opuestos por el vértice? Por ejemplo, A es opuesto por el vértice con D, y son ángulos congruentes. C es opuesto con el vértice con B, ángulos congruentes. No iguales, porque el concepto de igualdad en geometría tendría que ser exactamente el mismo valor de ángulo, pero también la misma posición. Estos pueden tener el mismo valor de ángulo, pero están con otra posición, ¿sí? Entonces pues se dice congruente. Entonces, eso era algo que se sabía para la época. El perímetro de una circunferencia, perímetro de pi por diámetro, o como el diámetro de algo es 2 veces el radio, 2pi radio, ¿sí? Recuerden que el perímetro, que es la longitud que tiene toda la circunferencia. Así todo. Pi se conocía desde hace muchísimo, dicen que Pi se conoce hace como 2000 antes de Cristo, ya era algo que era conocido. Bueno, y que el perímetro de una circunferencia equivale a 360 grados. No estoy seguro si para la época la notación era esta, era los 360 grados, quizás usaban otro tipo de medición, pero es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué? Todo un ángulo, toda una vuelta son 360 grados, eso uno puede decir que equivale al perímetro. Pues acá le armé la relación, la famosa regla de 3. Mediciones directas sería qué se midió, básicamente, no lo que se calculó, sino lo que se midió. La distancia que hay entre esas dos ciudades, que en este caso sería esto que se llama el arco, y el ángulo que se formaba con el rayo incidente, alejado del trópico, ¿no? Acá está perpendicular, lo que les había dicho eso, que había hecho un pozo, y que se fijó el día en donde la luz del sol llegaba al fondo del pozo, entonces era el día que hizo la medición. Esta distancia, los 5.000 estadios, que equivale más o menos a 790 kilómetros, y este ángulo con la columna. Con esa medición, distancia y ángulo, y con la relación de igualdad de los ángulos, uno si se fija, estas son rectas paralelas, la de los rayos del sol. Es una consideración del modelo. Como el sol está muy lejos, se las considera paralelas. Hay una pequeña variación en el ángulo, pero es prácticamente imperceptible. Entonces, estas rectas son paralelas, atraviesan a esta recta, y ahí se generan todas las relaciones de los ángulos. Este ángulo de acá es opuesto por el vértice con este, uno lo puede trasladar todo esto mismo a esto de acá, este ángulo de acá es opuesto con el vértice con este de acá, entonces se conoce este ángulo de acá, el alfa, que es medición, y toda esta distancia de acá. ¿Hasta acá estamos?
¿Sí? No avanza. ¿Qué se plantea entonces? Bueno, yo sé las relaciones a que toda la vuelta equivale a 360. Entonces, si todo el perímetro equivale a los 360 grados, el L que yo medí, la distancia entre las ciudades, equivale al ángulo. Todo el perímetro a su vez, ¿qué es? Es 2pi radio. Si 2pi radio equivale a los 360 grados, L, el que medí, equivale a alfa, el que medí. De esta relación, una regla de 3 simples, recuerden que es esto por esto dividido esto, yo puedo calcular el R, por ejemplo acá, el perímetro ¿cómo me quedaría? L por 360 dividido alfa. Es la regla de la proporcionalidad, la regla de 3. Despejo el R, como 2pi está multiplicando, pasa dividiendo, entonces el R directamente me queda el L, que medí, la distancia, por los 360 grados, partido en 2pi ángulo. Reemplazo con los valores de la época, los que te dice que hizo Eratóstenes, y me da más o menos que el radio terrestre son 6.266 kilómetros. Y acá les puse actualmente sobre la línea del Ecuador, en realidad tendría que haber medido sobre la línea del trópico, pero bueno, ahí le pifié. El radio de la Tierra es de 6.378 kilómetros, es una diferencia de 1,7%. Es una diferencia muy baja dentro de todo para la época y hace 2.200 años. ¿Alguna pregunta con esto? Sí. Eso era el comentario de lo que había quedado, como duda. ¿Qué otra duda quedó? Ah, lo del el sentido de rotación en los inodoros. Hay un video en YouTube del agua, ¿no? Cuando estábamos hablando del efecto Coriolis. Hay un video que hace dudar, que es una persona que se ubica en el Ecuador, en el paralelo 0, y hace girar el agua. Que si se corre para el sur, gira para un lado, si se corre para el norte, gira para el otro, y en el paralelo 0 no gira. Es medio una estafa, si uno después lo ve bien el video. No es así, es falso eso. Lo que hace es cambia la rotación de ese, no sé si vieron el video, después si no se los comparto. Lo que hace este tipo es cobrar para mostrar el espectáculo, pero es falso porque depende de cómo tira el agua cuando él llena el tacho, el balde que tiene el agujero. Cuando está en el sur lo llena desde un lado, entonces ya el agua queda en movimiento y después saca el tapón y gira para un lado. Cuando está en el norte lo gira para el otro, saca el tapón y gira para el otro lado. Y cuando está en el 0, paralelo 0, el agua está estática. Es el que primero muestra, cuando el agua no se mueve. Así que no sé si responde la pregunta que había hecho. Sigo con la próxima parte, no se hace tan largo. Le agregué esto porque me pareció interesante, Stefan Boltzmann, es parte de todo lo que se llama la física cuántica. La expresión de Stefan Boltzmann, esta la densidad de la distribución de Planck, perdón, o la densidad de energía espectral. Esto es esta expresión, yo se las puse, tiene todo un desarrollo y toda una historia de dónde sale toda esta fórmula extraña que vincula a un montón de constantes y términos. Básicamente, ¿qué es? Es la... A ver, esa expresión, que la voy a poner acá, arriba, es cuánta potencia por unidad de superficie emite un cuerpo negro. Un cuerpo negro, la teoría del cuerpo negro es algo que emite calor. Puede ser un foquito que se comporte como el cuerpo negro. El sol, por ejemplo. ¿Cuánto emite? Algo que está caliente, ¿cuánta energía irradia? Esta fórmula acá, si uno la pone en la computadora, ¿qué te genera? Te genera esta gráfica, ¿sí? Para diferentes T, yo le agrego acá, para diferentes temperaturas, la variable, que es el delta lambda, la longitud de onda, para diferentes T se generan diferentes curvas, ¿sí? Por ejemplo, para 6000 Kelvin, tengo esta curva de acá, donde me va a decir, bueno, cuánta energía por unidad de superficie
y por unidad de longitud de onda me emite algo que está a 6000 Kelvin. Algo que está a 5000 Kelvin, por ejemplo, me emite en esta curva de acá. Algo que está a 3000 emite menos, y así. ¿Sí? Bueno, acá le puse aquí quiénes son los Boltzmann y Stefan Boltzmann. Bueno, y Planck, que está en toda la cuántica desde el principio a fin, básicamente. La idea no es ver de dónde sale la ecuación, sí entender quizás que, esto ya creo que lo vieron con Pablo, lo van a ver, del espectro electromagnético que emite, por ejemplo, el Sol emite, las cargas en movimiento emiten electromagnetismo, de todo el espectro nosotros, lo visible, la luz es una onda electromagnética, lo visible es muy poquito. Entonces paso rápido, se lo vieron. Lo visible es muy poquito, anda entre los 400 nanómetros y los 700. Más ya se va al infrarrojo, a las ondas de microondas, a radar, a todas estas que están acá, VHF, las ondas de radio, y ondas muy bajas, ¿sí? Menos ya lo dejamos de ver y pasa a el UV, rayos X, gamma, los rayos cósmicos, ¿sí? Del espectro electromagnético está bueno ver, bueno, de todo esto, ¿qué parte de la radiación electromagnética nos puede llegar a dañar? Y de acá para atrás, o sea, de acá para lo más bajo, hablando de longitud de onda, es decir, lo que tiene más frecuencia, que es lo opuesto. Fíjense que acá está la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, una onda de microondas anda junto con la del radio, no me genera daño. Ahora se habla mucho del 5G, por ejemplo. El 5G, ¿dónde está la onda esa, la famosa 5G? Y anda por acá, es del tamaño de las microondas. O sea, habría que ver ahí, considerar que el 5G te genera daño. Bueno, si no me genera daño el visible, ¿cómo puede ser que me genere daño una microondas, que está mucho más, menos energética? Bueno. Acá, para que se entienda quizás más, voy a hacer algo a ver si me sale. Que es compartir pantalla. Esto es una simulación. También es para eso, es lo mismo. Yo acá cambio el emisor, por ejemplo, me voy a una bombilla, emite con esta distribución de Planck, ¿sí? Acá estaría el visible, el ultravioleta, el infrarrojo. Por ejemplo, el Sol, si no va a escala. El Sol, más o menos, por ahí, están los 6000 Kelvin, 5000, acá me pasé igual, ahí. Entonces, esto sería para cada longitud de onda lo que emite. Si uno quiere saber, bueno, ¿cuánto emite todo el Sol? Porque no es que el Sol emite solo en el rojo. Si uno quiere saber cuánto emite todo el Sol, lo que tiene que hacer, la intensidad, es integrar esa expresión. Y la integral de cualquier cosa, uno puede pensarla como, bueno, es la suma de todos los pequeños diferenciales. Yo integro todo, sumo el área que está bajo la curva y llego a esa expresión que les mostraba, que ahora vuelvo. Y acá uno puede sacar que, por ejemplo, el Sol está por acá, pero hay estrellas como Sirio, que emite muchísima más energía que el Sol. Si esta es Sirio, el Sol emite, les decía el otro día, es como una estrella bastante común, chiquita, además la que más se repite, no es que emite mucho, tienes otras estrellas que emiten mucho más, y emiten quizás más cantidad de energía en las zonas no visibles. El Sol dentro de todo emite mucho en el visible, en toda esa radiación. Así que, comentario, vuelvo.
¿Sí? Entonces, eso, la expresión de Stefan Boltzmann lo que hace es integrar desde 0 a infinito, es decir, todas las longitudes de onda. No sé si estudiaron integrales. Igual la idea no es resolver esta integral, porque esta integral no tiene una resolución analítica, es por método numérico, es un quilombo. O sea. Pero de todo esto, básicamente, ¿qué se hace? Se integra entre 0 y infinitas que lambdas, longitudes de onda. Porque todo esto está en función de la longitud de onda. ¿Sí? Todo esto de lo que varía acá, el eje X, es la longitud de onda, para t constantes. Yo fijo una t e integro en relación a la delta lambda. Hay un montón de cosas que son constantes, todo el DOS, el pi, la constante de Planck, la velocidad de la luz, es constante, sale afuera. Bueno, de todo este término nada sale afuera, porque está acá la variable, pero sí todo este término que es constante. Si uno saca las constantes de afuera, porque la integral la constante va a lo mismo, te queda todo esto. Todo esto es término constante y es la constante de Stefan Boltzmann, que no es la constante de Boltzmann, que es otra que está acá. Todo esto uno lo puede calcular, son todos datos, y te queda, bueno, la constante de Stefan Boltzmann, que es esta, el sigma. Entonces, básicamente, ¿cuál es la energía total que emite el Sol para esa temperatura? Es sigma por la temperatura del Sol elevada a la cuarta potencia. Pero uno dice, bueno, pero no importa que el Sol sea chiquito o grande, si tiene la temperatura. Sí, importa, porque esta es una energía por unidad de superficie. Entonces uno lo puede pensar, una potencia por unidad de superficie. Entonces, depende de la superficie. Si yo tengo el Sol que tiene tanto tamaño a tal temperatura, si tengo uno que está a la misma temperatura pero es más grande, va a emitir más. Va a depender de esa superficie. Por eso se pone la superficie y el simbolito este es el Sol. En realidad va a uno circular, pero no lo encontré. Y esta foto me gustó. Es una imagen, creo, de un observatorio en Uruguay estaba. Es el Sol para diferentes longitudes de onda no visibles, pero que después lo llevan a esta imagen que es visible, porque si no, no vemos nada. Entonces, no es que se ve así la foto, pero sí se ve después del proceso. Le ponen color para que uno lo vea. Entonces, el Sol emite en un montón de diferentes longitudes de onda. Si uno tiene en cuenta eso, que toda la energía que nos llega está en diferentes longitudes de onda, hay un cálculo acá que le puse sencillo sobre, bueno, por ejemplo, para calcular la temperatura que tiene el Sol. ¿Sí? Dice la cantidad de potencia solar, energía por unidad de superficie y tiempo. Recuerden eso, que la energía, la unidad de energía es Joule. Joule sobre segundo, watt. O sea, acá me queda. Watt sobre unidad de superficie. Si yo tengo la intensidad de la energía, tiene un montón de nombres, que me llega, por ejemplo, 2300 watts por cada metro cuadrado, lo puedo medir con eso, y las distancias que hay entre la Tierra y el Sol, que es medible también, y la distancia de los radios, en este caso del radio del Sol, que también es medible, uno puede relacionar las expresiones que estoy poniendo. Bueno, esa intensidad sería la potencia sobre la superficie. Entonces, de acá uno, ¿qué puede hacer? Puede despejar la potencia y me queda la intensidad de esa energía por la superficie. ¿Sí? A su vez, tengo la otra expresión, la de Stefan Boltzmann, que sé que es la potencia sobre la superficie. Despejo la potencia, me queda esta superficie del Sol que está dividiendo, pasa multiplicando, entonces esas dos potencias las igualo. ¿Sí? Me queda la constante, la ecuación de Stefan Boltzmann igualado a la medición que yo tengo. De acá, fíjense que está casi todo dato, salvo la t, porque es lo que se quería medir. Despejo t, esto que está multiplicando pasa dividiendo, y el sigma que está multiplicando pasa dividiendo.
esta potencia de 4 pasa como raíz cuarta, me queda todo esto. Es meramente matemático todo, pero bueno, qué sé yo. ¿Qué superficie? Bueno, una es la superficie de esa esfera imaginaria que sería donde se distribuye toda la energía. Para esa distancia, toda la energía del Sol se va distribuyendo, son como rayos que van saliendo, ¿sí? De todos esos rayos que salen, a nosotros nos llega acá uno, y lo que estamos captando es, bueno, ¿cuánta energía tiene esos rayos que inciden sobre 1 metro cuadrado? Tiene 1300 watts. Entonces, sería, por ejemplo, si yo pongo un panel solar, sería una de estas celditas de, bueno, el Sol para este panel solar me da tanta potencia. ¿Qué tengo que hacer yo? Calcular para toda la cantidad de paneles solares. Entonces, si yo sumo toda la cantidad de esos paneles solares supuestos, puedo saber cuánta energía es la que me da el Sol. Sumar, otra vez, es integrar. Yo tengo que hacer la integral de esta estructura, pero ya se sabe cuál es la integral de esto, que es el volumen, perdón, es la superficie de una esfera. Entonces, ya la superficie la conozco, la calculo. Después, ¿qué otra superficie? Es la superficie del Sol. Es decir, que toda esta energía que el Sol emite la llevo a toda la energía que me está emitiendo desde el principio. Reemplazo con los valores. Fíjense que el 4pi se simplifica. Me queda esto. Reemplazo con los valores. Acá lo puse en notación científica porque si no queda muy largo. Y calculás. Más o menos te da 5700 Kelvin en la temperatura del Sol. Y no sé, para mí está interesante tener ese mecanismo, la forma, que con una sola medición que uno puede hacer con un amperímetro y un panel solar, vos podés estimar temperaturas de algo que está muy lejos y que no podríamos. ¿Hasta acá estamos? No sé si me hicieron, pero en el chat hay un... Bueno, el chat no lo venía viendo. Después, otra cosa que también les preparé, eso era todo lo que había quedado como pendiente. Si tienen alguna duda, y si no, les muestro esto que yo les recomiendo que se lo bajen, es el programita ese que les comentaba el otro día, el Stellarium. Ahora estamos en Junín, ahora, no sé qué hora es. Pero, por ejemplo, yo puedo irme a las... al mediodía, a la 1, a casi las 2 de la tarde. ¿Sí? Esto sería 2 de la tarde para hoy. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir cambiando, por ejemplo, el día, el mes, el año. Entonces ir viendo, bueno, ¿dónde va a estar el Sol el mes que viene a la misma hora? En octubre, a la misma hora, al mediodía más o menos. En noviembre, en diciembre. Fíjense, estoy en diciembre a las 2 menos cuarto. Tengo el Sol lo más alto posible. Si me voy al 21, está, 21 de diciembre, a veces es 22, depende. Fíjense qué pasa si yo voy cambiando los días. Entonces, voy cambiando los días, los meses, perdón, y qué va pasando con el Sol. Va subiendo, bajando la posición. Y no se llega a ver del todo en el zoom. Pero va formando esa trayectoria que vimos el otro día, que era tipo un infinito. Yo me voy a julio, el día que más bajo lo tengo. Si voy cambiando la hora, fíjense, esta sería la trayectoria del Sol para el 21 de julio. Sale muy al noreste, tiene muy poca elevación, y se oculta en el noroeste. ¿Sí? Esos son el poquito sol que nos llega. Ahora, si me voy a diciembre,
me fijo que el sol sale. Bueno, era las 5:10. Sale por ahí, pero ya está saliendo. Y tiene todo el recorrido sobre el cielo. Esa es la diferencia en cantidad de luz que les había comentado el otro día. ¿Sí? Yo le voy Después otra cosa linda de esto es que me voy a hoy, por ejemplo. Hoy a la noche. Me meto un poco. Hoy a la noche. Por ejemplo, a ver, ahí. Hoy a la noche, a las 10, ponele, si uno mira, si te das cuenta, si más o menos vas prestando la atención al cielo, si vos mirás al noreste, sí, y bastante arriba, casi en el cenit, tenés a Júpiter y Saturno. Lo interesante es si alguien tiene el otro día le saqué una foto a Júpiter con el objetivo, y es esto básicamente lo que se ve. Así. Júpiter y las lunas. Es algo muy lindo, si quieren verlo. No sé, eso, quería mostrarles que es una herramienta re útil. Ah, lo último, y termino, y ya se acaba, Andrés. Si tienen alguna pregunta, me voy a una fecha del año. Diciembre 14 a las 11:40. Si uno se va hoy estoy en el 13. Si uno se va al 14 de diciembre a las 11 de la mañana 40 y mira el sol, es lo que vamos a ver, si no estaba nublado, del eclipse. Fíjense, acá le puedo acelerar un poquito. En teoría empieza a las 11:43. Ahí. A medida que va a pasar los minutos, es lo que se va a ir viendo. Acá, en realidad estoy en San Martín, el programa. No lo marca como total, es prácticamente. Pero, entonces uno puede saber, bueno, el eclipse, el total va a ser más o menos a las 13 horas 6 minutos. Y más o menos así. Así que eso. También está útil para saber, por ejemplo, bueno, a dónde va a estar el sol el día del eclipse, o a dónde va a estar el sol tal día del año, para saber las sombras, la cantidad de luz que le llega a tal lugar. Bueno, pueden usar este programa. Así que eso. No sé qué más agregar. Sí, la aplicación es italiana. La propuesta, se me fue un toque la señal. Bueno, Fede, gracias. A ver si, no sé si tiene alguna duda o consulta, igual nos quedan minutos nomás. Tengo una duda, capaz que no tiene tanto que ver con lo puntualmente que estamos viendo, pero muchos negadores del cambio climático hablan de que en realidad el cambio climático son fases de la Tierra y qué sé yo. ¿Qué se puede decir hablando del movimiento de los astros? Muy buena la No sé si pregunta. se entendió la pregunta. Sí, me parece que es algo más relacionado con dentro de la Tierra misma y no sé si tanto del movimiento, pero no estoy seguro. ¿Vos, Pablo, tenés idea?
Sí. ¿Se acuerdan que en el primer cuatrimestre, cuando vimos el módulo de clima y hablamos un poco de contaminación ambiental, les mostré las simulaciones y modelos con, digamos, con las variables predictoras antrópicas del hombre y las variables predictoras naturales? O sea, esos modelos de proyección, digamos, y de anticipación a futuros escenarios climáticos y a futuras temperaturas proyectadas. ¿Y se acuerdan que había un gráfico que mostraba esa diferencia en el modelado con las variables antrópicas, en el modelado con los aspectos naturales, y el modelado con todas las variables en conjunto? Y ese me parece que es por ahí, hoy por hoy, digamos, el análisis desde el modelado y desde del estudio de variables que más muestra que el efecto es antrópico y que no es parte de un ciclo natural. ¿Existieron ciclos naturales en las eras geológicas de calentamiento y enfriamiento? Sí, claro que sí. Pero este ciclo justo tiene una fuerte componente antrópica y está mostrado en los modelos. Estamos a menos de un minuto. Leo, vamos a volver con esto, o sea, porque lo vamos a ver después cuando hablemos de cambio climático en particular. Tengo entendido que, digamos, los movimientos astronómicos, digamos, y los cuerpos celestes no tienen, o sea, un efecto conocido respecto al efecto de cambio climático. Nos queda menos de un minuto y hay más preguntas en el chat. Por ejemplo, hay una muy interesante que es acerca de la opinión del terraplanismo. ¿Se corta y volvemos a entrar los interesados? O sea, vuelvan a entrar. O sea, hablamos 10 minutos, 15 minutos más y los dejo. Cortemos ahora y volvamos de una. Dale, no, yo no puedo cortar, sos vos el anfitrión, Fede. Cortá Bueno. y volvemos. Vale, chao. Chao.